Hola, les saluda nuevamente Verónica Alvarado, creadora y directora de Diseño UNE. Y pues seguimos en fiesta. Ustedes ya saben y se enteraron por las redes que estamos este mes celebrando nuestro octavo aniversario. Y pues ahora estamos en una super sesión de podcast especiales con invitados de lujo. Y esta vez le toca el turno a una persona que queremos un montón, una gran amiga, una gran aliada, asesora. Ustedes no tienen una idea de cuántas cosas a través de los años, que es Karina Alfaro. Bienvenida a nuestro podcast. Un placer de verdad tenerte como invitada, pero le voy a contar un poquito más de ella para que se enteren de una buena parte de su trayectoria que es muy larga. Karina es consultora en comunicación institucional, relaciones públicas, gestión de conocimiento. En los últimos años se ha especializado en la consultoría de evaluación de políticas públicas y actualmente se dedica a la asesoría en comunicación corporativa, especialmente para las MIPYMES, desde un enfoque integral orientándose en la construcción de alianzas estratégicas. Karina Alfaro también es catedrática en diferentes áreas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la cual les cuento. Y bueno, también ella ha participado como catedrática en los cursos de formación continua, en el Diplomado de Comunicación Corporativa, en los temas de comunicación y asertividad, y en este episodio del podcast Unidos por el Diseño la tenemos con el tema ¿Cómo ser asertivos en la comunicación? Hola Karina, bienvenida. Hola, buenas tardes Verónica y buenas tardes a toda la comunidad de Diseño UNA. Es mi primera vez que estoy en un aniversario, así que muchas gracias y la verdad es que un gusto mío. Bueno, le voy a decir que ella ha estado muchas veces, pero tras bambalinas. No nos había terminado de aceptar la invitación a estar en alguno de los formatos de Diseño UNE, pero Karina es parte prácticamente de Diseño UNE desde el 2014, solo que en cosas muy puntuales, porque sí ha estado en conferencias para estudiantes, o sea, ha participado en diferentes actividades, pero a ella le gusta ser más de las que está atrás del telón. Así que hoy le dijimos, no puede ser, tenés que celebrar con nosotros. Sí, Así la que verdad es que por me, eso lo tenemos me acá. sí, no, y creo que el hecho de que nos hemos transformado de la comunicación más virtual, eso también te rompe esquemas y creo que eso también me ha permitido a mí. Está bien, intentémoslo. Sí, exacto. Y bueno, precisamente retomando toda esta nueva modalidad, ¿verdad? Que en la que ahora estamos todos incursionando, que es eminentemente lo virtual, es que decidimos invitar a Karina a que nos comentara más sobre este tema de la asertividad, ¿verdad? Y para quienes no están muy familiarizados con el término, ¿qué es la asertividad, Karina? Antes de hablar de asertividad y como tal, muchas veces nos tenemos que empezar a ver a nosotros mismos, ¿no? La asertividad es ese elemento que vamos formando y que vamos construyendo sobre cómo entender al otro y comprender su entorno, su forma de ver, su forma de pensar y que va a tener algún tipo de incidencia en nuestro contexto, en nuestras realidades, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad y que esa relación de comunión o esa relación de comunidad en la que estás, pues ya sea trabajando, viviendo, compartiendo, permite mejores diálogos, permite una mejor relación, una mejor comunicación y sobre todo una mejor comprensión de lo que estamos viviendo, pues tanto esa persona como nosotros. Entonces, la asertividad es comprender. Muchos artículos te ponerme en el zapato del otro, pero al final, Verónica, yo sí creo que la asertividad es cómo yo entiendo al otro a partir de sus contextos, de su pasado, de su realidad y de cómo también de alguna forma hemos crecido. Y te digo esto porque cuando nosotros entramos
a trabajar, cada uno de nosotros entramos con nuestras propias visión de la vida, nuestra historia cultural, nuestra historia familiar, nuestras propios juicios y valores. Y entonces entras en un mundo en el cual compartís con muchas personas. Entonces, a partir de ahí, tú tenés que empezar a dialogar. Y cuando dialogas, empezás a ser asertivo en aquel momento que aprendes a entender al otro. Wow, entonces podríamos decir que la base de la asertividad es la empatía. En efecto, la verdad que la empatía es una cualidad totalmente que tiene que ver con la inteligencia emocional y que nos permite ponernos en esa situación del otro a la par e ir entendiéndonos cómo pensar, cómo entender, cómo leer las actitudes, leer la forma en que el otro también se expresa. Porque cuando hablamos de comunicación y empatía, estamos hablando no solamente de ver qué hace la otra persona o cómo habla o cómo se expresa, es entender su contexto. Y yo soy muy enfática en esto al momento de que nosotros trabajamos el tema de empatía y comunicación o comunicación y asertividad. Es que ambas son complementarias, ¿no? La empatía es todo lo que tenga que ver cómo yo entiendo al otro y la asertividad es cómo yo le hablo al otro, cómo yo soy asertiva en el momento en que yo acepto tanto mis errores como también mis valores y cómo acepto y valoro las otras, el de mi compañera, el de mi compañero, el de mi vecino y la forma. Y es aquí donde muchas veces nosotros decimos, pero ¿y cómo es esa persona? ¿Por qué es así? Pero no entendemos de dónde viene, de qué contextos sociales son los que están atrás de esa persona. Y por eso a mí me gusta muchísimo hablar sobre este tema en el sentido en que todos nosotros venimos de hogares diferentes, venimos de culturas muy, muy diferentes familiares. Y cada vez, y cuando nos individualizamos, esa carga cultural, esa carga simbólica, tiene que ver muchísimo en cómo nosotros respondemos. Y cuando nos vemos a sí mismos, no hay problema. Pero cuando ya nos enfrentamos con el otro, aquí es donde tenemos que ser empáticos. Cómo esa persona nos va a entender a nosotros, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, sin crear conflicto. Interesante. Eh, Escuchándote, me surge esta reflexión pleca pregunta. ¿En qué momento la asertividad se puede orientar a la manipulación? Y porque recuerdo un caso muy particular que nos tocó vivir en Diseño UNE con una persona que fue un facilitador nuestro en el área de emprendimiento, que si bien su discurso era muy bien elaborado, es decir, yo siempre le llamo a estas personas como los encantadores de los negocios, porque te hablan con una terminología muy convincente, así se venden como el Superman de los negocios, pero cuando tocamos el tema de las relaciones interpersonales y específicamente el tema de la empatía, no la hay, sino que lo que encontrás es manipulación. Uh -huh. ¿Cómo podríamos hacer esa diferencia? Pues mira, en el tema de la manipulación es cuando tú utilizas eh, las, los elementos o las actitudes más, digámoslo así, débiles de la otra persona. Es decir, por ejemplo, las inseguridades, aquellos elementos, por ejemplo, falta de confianza de la otra persona, la falta de ser claro o la claridad en la expresión. Y cuando una persona tiene esos rasgos, que falta claridad de cómo se expresa, que es una persona insegura, que es una persona que no valora su valor en el sentido, o, digámoslo, no le da esa importancia a lo que ella piensa, digamos. Entonces,
hay personas que podrían decir, aquí puedo yo hacer algo más. Y entonces empiezan a ver por dónde se puede comunicar mejor, meter nuevas ideas, meter en su cabeza o en la forma en cómo se expresa, querer manipular de alguna forma a través de su idiosincrasia o a través de cómo él tiene la visión de la vida. Y entonces, cuando ves esto, la otra persona fácilmente, nosotros decimos en el común, la durmió, o sea, se la durmió, o podemos decir, esa persona no tiene criterio por sí misma. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos eso? Es porque la otra persona ha metido ideas, ha metido sus propios prejuicios sobre algo, y entonces la otra persona se deja llevar. Ahí es donde a veces vemos manipulación. Pero cuando una persona ha aprendido, y esta es la palabra clave, Verónica, que me gustaría compartirles a toda la comunidad que pues vea este video o este post, es la asertividad y ser empático no lo hacemos de forma natural. No nacemos con estas cualidades, sino que las aprendemos en el camino. Las aprendemos porque también tiene que ver, y lo que tiene que ver con aprender es formarse, es leer, es tener experiencias. Y a partir de ahí, cuando yo aprendo y tomo conciencia de qué significan los valores, la forma en cómo yo pienso, mis valores sobre algún tema o lo que estoy viviendo, los hago míos, los hago propios y los externo, entonces hay menos facilidad que una persona sea manipulada. Entonces, siempre es importante y creo que hoy es un reto, sobre todo en estos tiempos que hay tanta información en las redes sociales, hay tantos jóvenes que se hacen pasar como influencers o hay tantas personas que quieren influenciar tu vida en su forma de ver, en su forma de consumo, en su forma de hacerte ver que la vida es de una forma. Tú tienes que hacerte un alto en tu vida y decir, ok, ¿qué es lo que yo pienso a través de mis criterios, a través de mi forma de ver la vida, a través de mis experiencias, en la forma en cómo con las personas con las que yo comparto, convivo? Y entonces a partir de ahí ya no es tan fácil que alguien te manipule. Entonces, interesante porque, bueno, por un lado creo que sí es muy sano que todos aprendamos a hacer esta diferencia entre qué es un influencer y qué es una figura pública, porque no son lo mismo. no. Luego, reflexionar por qué deberíamos dejarnos influenciar por X o Y cosa o persona, qué beneficios trae o por qué me conecto o no con X o Y persona. Y por otro lado, aunque hoy tenemos por el tema virtual limitado el lenguaje no verbal, pero necesitamos agudizar otros sentidos, es decir, aprender a escuchar. Sí. Nuestra voz dice mucho, el tono en el que nos referimos. Yo he estado haciendo bastante este ejercicio precisamente porque me ha tocado estar dando muchas conferencias y como yo soy una que se aburre rápido virtualmente, entonces digo, no le quiero hacer a los demás lo que a veces a mí me pasa. ¿Ve? Entonces ustedes pueden notar justo ahorita el cambio en el tono de mi voz, que le pongo más o menos pasión a algo. Entonces, hago esta reflexión retomando también los ejemplos y los comentarios de Karina, porque la asertividad también tiene que ver con esto, con esta capacidad de escuchar, de sentir a través de la voz. En este caso el podcast, pues no nos están viendo, pero sí nos están escuchando y ustedes van a poder conectar con ese contenido según la forma en la que Karina y yo transmitamos la información. Entonces, puntualmente, ¿cuáles serían los aspectos que podemos identificar
para ser asertivo? Ya tú empezaste a hablar de la lectura, de nutrirnos, pero ¿qué otros elementos nos sirven para poder ser asertivos? Bueno, mira, primero es tomar conciencia. Yo esto de la asertividad y de la empatía, de verdad, como te digo, como lo vamos aprendiendo, entonces me parece que es muy importante primero tomar conciencia nosotros mismos si yo quiero ser una persona asertiva. A lo largo de mi experiencia profesional, no te voy a decir, uno puede haber metido las patas, puede haber hecho cosas que después tú decís, ¿pero yo por qué reaccioné así? ¿Y yo por qué hice esto? Y entonces empezás a reflexionar a partir de la experiencia y decir, no, algo pasó aquí, hubo algo que en mi cabeza dijo, no, hasta aquí llegó, esto emocionalmente no pasa. Y entonces te das cuenta que necesitas aprender y leerte. Entonces, para mí el primer paso es tomar conciencia y ser responsables con uno mismo, porque no puedes ir por la vida sin tomar responsabilidades de tus actos, de tus actitudes, de cómo tú resolves las cosas. Cada forma, cada vez que nosotros decimos algo, tenemos que saber que hay una consecuencia. Y eso es parte también tanto de la empatía como de cómo yo soy asertiva y digo las cosas de forma clara. Entonces, eso es como la primera vez, la primera parte. Primero, tomar conciencia de que yo quiero cambiar y de que yo quiero construir esa habilidad. Eso es lo primero, el tomar conciencia, como tú decís. Lo segundo, cómo yo manejo mi lenguaje corporal. Voy a empezar por las cosas más externas y después voy con las partes más internas. Entonces, tu lenguaje corporal pues tiene que estar muy vinculado. Nuestros gestos, nuestros movimientos, el tono de la voz, nuestra ropa. A veces decimos, no, pero si la ropa, no, es que si tú vas a trabajar, vas y comunicas. Si vos vas a un trabajo de campo, obviamente sabes que también tenés que trabajar y tener empatía con las personas que vas a trabajar en el campo. No vas a llegar con una blusa ultra de manga y de marca y vas a una comunidad donde es de una zona de extrema pobreza. Todo tiene que estar ubicado comunicacionalmente también. Entonces, nuestros gestos, no podemos tampoco decir estamos bien y con una cara como de que pues emocionalmente sabes que no. Entonces, eh, es importante toda la parte de nuestro lenguaje corporal. Otro elemento que también tiene relación con empatía es el lenguaje proxémico. Y cuando hablamos del lenguaje proxémico es cómo yo uso un espacio donde yo me puedo desenvolver. Muchas personas, y esto lo hablamos muchísimo con los estudiantes, y sobre todo los estudiantes de comunicaciones, porque a veces cuesta que ellos comprendan que si tú estudias una carrera en la cual vas a estar muy a, en comunidad, porque estudiar comunicaciones significa que vas a estar con el comunicador de las interinstituciones con las que vas a trabajar, con el comunicador, si vas a estar en una organización de sociedad civil, vas a estar con las comunidades apoyando, tomando fotos en los eventos y haciendo muchas cosas donde tu vida sociable se va a abrir. Entonces, tu lenguaje proxémico tiene mucho valor en este tipo de, tanto de trabajos como de carreras y como en la vida personal. Y si no es comunicador, pero hace este tipo de actividades, tiene también que considerar muchísimo cómo se está comunicando con su lenguaje. Y muchas veces vemos gente recostada en las paredes y casi con el pie deteniendo la pared. ¿Qué, ¿Qué quiero yo decir con esto? Entonces, hay como muchas cosas con las que nosotros nos tenemos que ir identificando de nuestra propia lectura. Otro elemento es también lenguaje kinestésico o kinésico, que son los gestos, los movimientos del cuerpo, las posturas del mismo, las expresiones faciales que utilizamos al hablar. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de expresarnos con nuestro rostro, nos expresamos con nuestros gestos, con nuestros movimientos, también estamos hablando y
y estamos transmitiendo energía, emociones, sentimientos. No me imagino yo, por ejemplo, estando en esta conversación con ustedes y con una postura, por ejemplo, sí, bueno, les quiero comentar sobre la empatía. No, no podemos hacer esto. Y muchas veces nuestra vida se torna eh, así, pero es porque nuestra forma de verla, nuestras energías, nos están controlando más de lo que nosotros estamos tomando conciencia. Y bueno, y uno último, pues es todo lo que nosotros vemos también, que son las imágenes, todo lo que es el lenguaje icónico, y esto lo utilizamos muchísimo cuando pues estamos trabajando en una institución, la parte gráfica, ¿no? Entonces, pero digamos, en conjunto, todo esto nos transmite comunicación y transmite empatía. No, tú no puedes escuchar a alguien y estar con los brazos cruzados y decir, ay, sí, mira, qué mala onda. De verdad, que lo siento. Bueno, entonces otra forma, otros elementos que nosotros tenemos que considerar es sobre todo en la comunicación efectiva y que tiene que ver también con nuestra inteligencia emocional, es cómo conectamos con nuestras emociones y cómo las reconocemos y las gestionamos. Y desde esa perspectiva, aquí yo les puedo decir, hay muchas cosas que hemos venido aprendiendo durante estos últimos meses en los cuales nos ha puesto un reto, porque en el día a día, digámoslo, o antes de todo el tiempo desde que llegó el virus del COVID y cómo nosotros hemos tenido que venir cerrándonos cada vez más y conviviendo, esta parte de la conexión de nuestras emociones es muy importante, porque en este momento es donde nosotros tenemos que reconocer cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo, cómo estamos interpretando lo que estamos viviendo en cada una de nuestras vidas. Y entonces, ¿y cómo la gestionamos? Y aquí te puedo ser muy honesta. Hemos pasado tantas cosas, no sé, ya sea que vivamos en pareja, ya sea que vivamos en familia, los que viven solos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia cómo está gestionando estas emociones. Y estas emociones, ¿por qué te digo esto, Vero? Porque al final la empatía o la comunicación asertiva tiene que ver con esto, porque primero tengo que construirme mi propio mensaje. Yo tengo que construirme cómo me veo, cómo me siento, sin ser mentira, sino más bien cómo estoy gestionándome internamente mis emociones. Y a Wow, partir pero perdón que te interrumpa, pero wow, desde esa perspectiva de autoconstrucción aunado a la autoestima, se vuelve compleja la asertividad, o sea, no es tan fácil lograrla. no es tan fácil y por eso es importante que leamos muchísimo y que la vayamos construyendo. Es decir, yo, Karina Alfaro, yo no te puedo decir que yo soy una persona completamente asertiva. Yo no te Pero sí puedo lo son bastante, o sea, son de las personas que yo conozco así contadas con los dedos de una mano que de verdad lo expresan en el día a día. O sea, yo no sé cuántos años te ha tomado llegar a esta versión de Karina, vamos a decirlo así, pero desde que yo tengo memoria tuya, o sea, yo les puedo decir a toda la comunidad de Diseño UNE que Karina es una de las personas más educadas que yo he conocido en mi vida. O sea, ni siquiera en el chat se permite no saludar, o sea, no decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Ella bueno, es así. sí, pero, y tú lo acabas de decir, una persona educada o que me gusta muchísimo saludar, o sea, cumplir con algunos podríamos decirlo, con algunas Que normas de reglas o educación o normas de protocolos. educación. ¿Sí? Exactamente, pero es porque yo las tengo intrínsecamente y son parte de mi vida y son parte de mi perfil y me gusta tenerlas. Entonces, eso es ser asertivo, amar algo que tú sos y Ajá, ok. respetarlo y valorarlo y darle valor a la otra persona. En este momento tú le estás dando un valor
algo que yo he construido en mi vida. Y entonces, ahí es donde tú te comunicas de forma asertiva o de una forma empática, porque te parece que estamos en una sintonía en la cual tú te sentís contenta, te sentís a gusto conmigo en ese momento, en esas conversaciones. Pero te digo, yo puedo decirte, esto lo he venido construyendo con mucho más conciencia desde los últimos Ajá. 2 años. Cuando te digo con mayor conciencia, es decir, que leo, me tomo el momento de decir qué estoy diciendo. Y cuando no lo hago, te digo, esto de las gestiones de las emociones, no te imaginas lo difícil que puede ser a veces en estos momentos de pandemia, porque tú tenés un cúmulo de energía, tenés un montón de cosas que quisieras hacer y que no puedes. Entonces, Ujú. desde ese momento tú tienes que saber cómo transformarlas en algo positivo y no en algo negativo o que genere una ofensa al otro. Bueno, voy con Sí. otro elemento, que Ujú. eso es también cómo conecto yo con las emociones del otro, cómo yo aprendo a interpretar la situación de la otra persona que es diferente a la mía. Pero entonces busco alternativas para poder socializar. Busco una forma de interpretar al otro. Y no te digo ponerte totalmente en su situación, porque, por ejemplo, hay cosas muy difíciles como ahorita, como la pérdida de un familiar por las enfermedades del COVID. Yo no puedo decirle a alguien, ay, sí, te entiendo completamente, porque no estoy viviendo esa realidad, pero sí puedo sentir su dolor porque he sentido la pérdida de una persona o de un familiar o de un ser muy querido y por eso soy empático con esa persona. Es decir, no tenemos que exagerar tampoco ese sentimiento y estoy hablándolo desde un ejemplo. Tenemos que ser realistas, no extrapolar emociones cuando también uno tiene que saberlas gestionar. Y eso es bien importante porque muchas veces la gente quiere pensar que todo tiene que ser maximizado y no. Quiere decir darte cuenta y cómo yo voy a interpretar también la situación del otro con respeto, con empatía, y esto te lo digo porque a veces no valoramos eso, sino que queremos hacerlo de forma pues superficial, ¿no? Y Sí, bueno, allí, yo te escucho y recuerdo los titulares, sobre todo del inicio del tema de la pandemia, en donde pues a todos nos generaba terror. Realmente nos inculcaron una cultura de miedo, exacto, o sea, siempre me pregunté qué hubiera pasado si los mensajes que recibimos al inicio hubieran sido de aprendan a cuidarse en vez de enciérrense con terror sí, de que mañana se van a morir. O sea, yo sí recuerdo un episodio puntual en mi caso que me dio un bajón terrible. O sea, fue un viernes, me acuerdo, y sábado que amanecí casi con cero esperanza por la vida. Y dije, no puede ser. Y eso fue gracias a un mensaje. Fue un error comunicacional a través de los medios, ¿verdad? Entonces, es bien delicado. El tema también de la asertividad puede llegar a enfermar a la gente, puede generar psicosis, puede impactar de manera muy negativa, pues. Entonces, sí, definitivamente esto es aprendido. sí. Y te digo que lastimosamente en este caso sí yo también estoy de acuerdo y muchos comunicadores y gestores comunicacionales estamos de acuerdo que el manejo de la comunicación gubernamental ha sido con una visión estratégica de generar miedo, de generar pánico y esto con una visión de represión. Y entonces cuando tú quieres hacer este tipo de, generar este tipo de ambiente, lo que estás haciendo es cargando a la población, estás cargando a las personas con muchos antivalores, porque no querés ser solidario, por no enfermarte, no querés saber del otro, porque solo pensás en vos mismo,
no querés saber si tu vecino o tu vecina ha comido en estos días o está sin trabajo o fue despedido. Es decir, empieza a crear una cantidad de antivalores, la Sí, repetición, de y que nos egoísmo. deja, O exactamente, que sea, te fue deja lo de que ver. vimos en los supermercados, pues, o sea, toda la gente acaparando productos Exactamente, cuando ahora, meses después, casi o más de 100 días, no sé cuánto llevamos ya, pero ya son meses, hemos visto que no era así, ¿no? O sea, que no era la solución el acaparar productos para guardarlos en las casas, sino la verdad era una reeducación de autocuido exacto, y de cuidar a exacto. los demás. Exacto. Entonces, yo creo que si algo podemos, pues, compartir, ¿no? Desde este espacio es reflexionemos qué estamos construyendo, porque no vamos a terminar hoy en junio, o en julio, perdón, no vamos a terminar hoy en julio eh, este encierro. Este encierro nos va a llevar unos meses más. Entonces, ¿qué queremos realmente nosotros entender a partir de esta reflexión? Primero, que tenemos que compartir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo, cómo estamos gestionando todas nuestras emociones y cómo estamos nosotros también transmitiendo estos mensajes. Entonces, independientemente de lo que veamos, si es bueno o malo, lo que haga los mensajes pues, del gobierno, creo que ahí es donde nosotros tenemos que también tener criterios, ¿no? Y decir, no, ok, eso no es para mí, esto no lo puedo yo consumir. Y entonces empezar a trabajar desde nosotros mismos, ¿no? Entonces, ya tenemos suficiente información, creo, a partir de todo lo que ha salido de estudios sobre el virus, de cómo protegernos, de cómo cuidarnos y todo eso. Entonces ya podemos nosotros tener nuestras propias, pues, decisiones sobre también el tema, ¿no? Entonces, otro tema o otro elemento que nosotros tenemos que considerar también es hablarle al otro de nuestros sentimientos. Y cuando hablamos esto, es el punto más difícil, Verónica, que nosotros en el tema de la empatía, eh, de cómo lo gestionamos. ¿Cómo le hablo al otro de lo que yo siento? De cómo me afecta su conducta, de cómo me afecta su forma de hacer ciertas cosas. O también, desde el otro lado de la moneda, cómo yo leo esos sentimientos que me están compartiendo. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a hacer con esa información? Entonces, aquí tenemos dos elementos importantes que también tienen que ver con la empatía. Cuando yo comparto mis sentimientos, ¿cómo lo hago? Y aquí te puedo decir, todos hemos pasado desde que los compartimos llorando, desde que los compartimos de forma agresiva a veces, desde que los compartimos de una forma de diálogo. Todos pasamos por todas las etapas. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, lo podemos compartir ya a través de un diálogo. Pero eso también requiere muchísimo de lo primero. Me conecto primero con mis emociones, las entiendo y entonces después las puedo exteriorizar. A veces estamos enojados y te preguntan, ¿y qué tenés? No sé. ¿Y por qué estás enojada? No sé. Y no sé, no me preguntes ahorita. Y entonces empezamos nosotros como a decir, bueno, no puedo seguir con el no sé, tengo que saber bien qué siento, por qué estoy molesta, por qué estoy con este sentimiento de confusión o con este sentimiento de qué me está generando inconformidad o incomodidad o que no estoy, como decimos nosotros, totalmente bien. Y entonces, a partir de ahí, como te digo, es este proceso de entendernos. Y acá es el primer otro elemento muy importante. Tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Eso es importante, Verónica, ser empáticos con nosotros mismos, primero. Porque si nosotros no somos empáticos y nos tenemos un poquito de esto para nosotros, no vamos a poder resolverlo con el otro. Y con eso termino, pues
al momento de externar nuestras emociones y compartirlas, nosotros estamos aprendiendo no solo a expresarnos, sino que también nos estamos mostrando quiénes somos, cómo, de dónde venimos, cómo pensamos. Y esta forma nos permite tener mejores relaciones y relaciones más saludables, tanto con tu pareja, tanto con tu familia, tanto con tus amigas, que te permiten que te acepten tal como sos. Y entonces, cuando nosotros ya hemos logrado compartir de forma asertiva, y aquí la asertividad es siendo claros, no confundiendo al otro ni diciéndole un montón de cosas cuando al final no es eso lo que sentís, sino que tenemos que tener claridad al momento de hablar. Y eso es mentira, no es fácil de hacerlo. Es que tenemos que ir en un proceso de aprendizaje. Si hoy lo hice mal, ok, tengo que hacerlo y en la siguiente lo voy a hacer mejor. Entonces ya lo aprendes. Si en la siguiente vez caíste nuevamente dejando de ser asertiva, volvamos a trabajarlo. Es que esto es como ir aprendiendo a caminar. No es algo que lo vas a tener de la noche a la mañana, sino que es poco a poco y se va haciendo con la práctica. Wow, la verdad es que tenemos material para varios episodios, solo con el tema de la asertividad. Ya ven que no es no es magia, no sucede mañana, hay que prepararse, también el autoconocimiento es súper importante, desarrollar una autoestima sana. Igual podríamos seguir enlistando los componentes de la asertividad, pero creo que para este primer episodio en relación al tema tenemos muchísimo para reflexionar, para poder eh, sacar conclusiones puntuales, positivas y empezarlo a poner en práctica, que de eso se trata en realidad. O sea, no es solo hablar la teoría del tema, sino empezar a vivirlo, ¿verdad? Porque esto funciona con las relaciones personales, con los negocios, con nuestros alumnos, para quienes dan clases, en realidad funciona en todos los ámbitos de la vida. Totalmente. Y te Así que, digo, mira, solo quiero terminar con este último contenido o reflexión, que la comunicación y la empatía tiene tres elementos que me gustaría que pues concluyéramos y de mi parte compartirlos. Primero, ser transparente. No tenemos que ocultarle a las personas las reacciones emocionales. Y a veces en los trabajos te dicen, es que usted no tiene que llorar, es que usted no tiene que enojarse, es que usted no tiene que decirle, o sea, no tiene que mostrar absolutamente nada. Entonces, ahí es donde nos entra muchísima. Y obviamente, si te enojas, y esto es lo que te dice el tema de la comunicación y la empatía, no quiere decir que vas a explotar y que vas a decir tus sentimientos y todo, sino que más bien procesarlo y decirle, bueno, ¿cómo puedo responderle de una forma que no transgredo sus derechos, que no voy a ofenderla, que no voy a generar ningún contexto de violencia, que no voy a permitir tampoco que vulneren mis derechos, y a partir de ahí yo ya estoy construyendo mi entorno de ser una persona con empatía y ser una persona asertiva, ¿verdad? Entonces, primero, pues el tema de la transparencia. Segundo, el tema del autocontrol. Y esto no se debe de confundir con cómo nuestras reacciones con las otras personas, ni de imponer nuestra forma de ver, sino que estamos tratando de cómo ese autocontrol nos permite pensar y repensar cómo vamos a gestionar una respuesta de forma asertiva. Ese autocontrol, nosotros le decimos mucho y tú usas mucho una palabra, el filtro. Tenemos que pasar por ese filtro antes de contestar. Y es cierto, ese autocontrol es el que nosotros tenemos que construir muchísimas veces, sobre todo en los espacios laborales, donde tenemos muchísimo estrés, donde a veces hay muchas tensiones,
hay muchas personas de diferentes visiones o cosmovisiones y entonces ahí es donde nos empezamos a retar. Y la última, nuestra aceptación. Tenemos que aceptarnos, no juzgarnos, tenemos que tratar de aprender y valorar lo que para nosotros tiene pues esa importancia, ¿no? Entonces, quería terminar con eso porque son tres elementos que nosotros tenemos que repetirnos a veces: ser transparentes, autocontrolarlo y aprender a hacerlo y aceptarnos, porque esa es la base de quienes somos. Bueno, queremos agradecerte, Karina, por participar en esta celebración de nuestros 8 años. Como les digo, este tema ya no solo lo veo como varios episodios del podcast, lo veo como un masterclass que sería muy interesante también. Vamos a ver de darle forma y buscarle también otros formatos dentro de Diseño UNE. Nuevamente, gracias, Karina, por estar con nosotros, por ser también una amiga y aliada fiel de toda la plataforma. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Estén pendientes de las temáticas y seguimos celebrando. Nos vemos y gracias por la oportunidad. Cuídate y saludos a todos.